Muy bien, vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer algo que nos va a dar la oportunidad de pensar en la necesidad de un equilibrio ante los grandes acontecimientos que vengan a nuestra vida como cristianos, o los grandes acontecimientos que vengan al mundo como escenario del drama final del hombre. Dice acá, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan. Y luego dice, para que Juan dé testimonio a las iglesias, etcétera. Pero me interesa mucho las cosas que han de suceder presto, reveladas por ángel a Juan. Amén. ¿Qué necesidad había de una vida equilibrada en Juan para poder recibir tan tremendas revelaciones y vivir una vida normal en la tierra? Padre que estás en el cielo, te pedimos que esta noche seas propicio a nosotros y envíes tu palabra fresca, tu palabra que necesitamos, y que resuelva las peticiones y las necesidades de los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que yo quisiera dejar esta noche impreso en la mente, en el corazón de ustedes, hermanos, es qué peligroso, qué fácil es desequilibrarse en la vida, sobre todo cuando hay experiencias sin precedente en la vida, cuando hay cosas que no tenemos cómo explicarlas y cómo dejar de pensar en ellas y vivir al mismo tiempo una vida normal, una vida corriente. Usted sabe que al cristiano el Señor le pide una vida corriente, es decir, que esté pendiente de los sucesos sobrenaturales, pero que también de la vida práctica. No que se ausente de la tierra, ni que tampoco se ausente del cielo. No que solo vea para la tierra y olvide el cielo, ni solo vea el cielo y olvide la tierra. Por eso me llama la atención cómo el Señor prepara a Juan para las experiencias que él tuvo. Quisiera que usted viera, hermano, que Juan fue llevado prisionero a la isla de Patmos. Era un anciano. El Señor no le reveló a Juan las tremendas verdades de todos los tiempos, resumidas en el Apocalipsis, cuando era un jovencito de 17 años, recostado en el pecho del Señor Jesucristo. Tampoco se las reveló cuando Pablo estaba desentrañando los tremendos misterios del Evangelio. Juan era solo amor, solo era sentimientos, era un jovencito. Pero ahí no recibía las grandes revelaciones. Inclusive el Evangelio de Juan, que es el más profundo de los evangelios, no lo escribió Juan al principio, sino lo escribió maduro ya. Pero el Apocalipsis todavía más maduro. Y era un hombre que, aunque estaba en la isla de Patmos con la cabeza metida en el cielo, porque él estaba con la cabeza metida en el cielo, le revelaron toda la historia de la humanidad, con detalles, lo que va a venir, lo que va a suceder, en qué va a parar la raza humana, en qué van a parar los pecadores, dónde van a estar los cristianos, dónde va a estar el reino, dónde va a estar la capital del reino. Todo eso lo vio, y al mismo tiempo tenía que estar con los pies en la isla de Patmos. La realidad de Juan en la isla de Patmos era que veía todo esto como que lo estuviera observando con sus propios ojos, metido arriba, hermano. Pero al mismo tiempo estaba, cuando volvía de los éxtasis, porque eran éxtasis,
Él estaba rodeado de soldados que lo custodiaban en la isla, a pan y agua probablemente, lleno de problemas, sin familiares, sin nadie con quien conversar, sin un amigo. Esa era la realidad de Juan. De tal manera que él tenía que vivir una vida de prisionero en la tierra y de visionario. Y lo mismo podemos hablar de Pablo. Las cartas más profundas de Pablo y hasta las cartas más alegres de Pablo, como la de Filipenses, a los filipenses, fue escrita en la cárcel. Verdades profundas, tremendas verdades. Pero el Señor exhortaba por medio de Pablo, por ejemplo, al cristiano, que aunque iba a contemplar experiencias extraordinarias, que aunque iba a vivir carismas del cielo, aunque iba a ser la boca de Dios en las comunidades evangélicas cristianas, deberían ellos ocuparse de sus familias, de sus trabajos, de ser responsables, de no tolerar la ociosidad, etcétera. O sea que ordenando un equilibrio, hermano. Porque es muy fácil que una persona que tuvo una revelación, tremenda revelación, vio ángeles de 66 alas, es muy difícil que se equilibre, hermano. Una persona que se le abrió el cielo y que vio al Señor allá en el trono y vio todas esas cosas comunicadas, es muy difícil que se equilibre la tierra. Por eso fue que cuando Pablo subió al tercer cielo, le tuvieron que poner un aguijón para equilibrarlo. Fíjese, porque parece que de otra manera, si no hubiera tenido ese contrapeso, se hubiera hinchado, hubiera quizás hablado, no hubiera tenido tiempo para hablar a los Gálatas de la doctrina preciosa del Evangelio, a los romanos, a tantos hermanos, porque lo que hubiera hablado era del cielo, lo que vio allá. Y quizás nos hubiera contado cómo eran las calles y qué el olor de las rosas del cielo. Pero eso no nos hubiera sustentado tanto como las cartas tremendas de la realidad práctica. Por eso el Señor lo equilibró y le dijo: cállate, eso es para ti nada más. Y no encontramos en toda la Biblia, qué cosa más curiosa, hermano, no encontramos en todas las cartas de Pablo ni siquiera una sola mención de lo que vio en el cielo. Ahora, a Juan sí se le permitió, relata el Apocalipsis completo. Bueno, no tan completo, porque cuando iba a escribir sobre los 7 truenos, le dijeron que se callara, que parara la pluma y no lo escribiera, que no lo comunicara. O sea, hay secretos, profundos secretos. Pero con esto llegamos al punto hermano. ¿Qué cosas habremos de vivir en los últimos días? ¿Cómo irá a ser la vida aquella del creyente sacado de una cárcel por un ángel ahora otra vez? ¿Cómo irá a ser la vida del creyente alimentado por animales, por cuervos? Por ahí estaban contando el testimonio de una persona que en una cárcel de no sé qué país, en donde persiguen a los cristianos, ratones le llevaban la comida. Dice que le llevaban pan y queso, que es lo único que podían llevarle. Un par de ratones, dice que llegaban todos los días, a las horas de comida, se iban a robar a saber dónde el queso y el pan, y no se lo comían, sino que se lo llevaban. Aleluya. Ahora, después de eso, hermano, uno quiere comer solo sobrenaturalmente. Yo me imagino que Elías, después de que los cuervos le llevaban carne y le llevaban pan y había comida fresca, después hubiera querido que fuera de cuervos toda la vida, hermano. Después que Israel iba por el desierto y que solamente tenían que ir a recoger el maná y tenían que ir a traer el agua ahí sin cañerías. Y después entraron a Canaán. Y en Canaán tenían que buscar el agua y tenían que sembrar para poder tener frutos de comida
Es decir, la vida práctica, a veces es difícil enfrentarla cuando nosotros no nos equilibramos. Queremos vivir solo de milagros y de cosas extraordinarias. Juan nos da el ejemplo. Tenemos que ser Juanes con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Hay gente que dice, el Señor me manda para que vaya a predicar el mensaje. Fíjese, y está muy bueno, magnífico, te felicito, hermano. Y hace rato que lo debías de haber hecho. Pero dice, luego, mi familia, y que mire cómo sale. ¿Será así la cosa? ¿Será cuestión, hermano, de que vamos a salir con un llamado porque hemos tenido una gran visión al mediodía más fuerte que el sol? Y salimos precipitadamente hacia la Patagonia y nuestra gente muriéndose de hambre. Yo conocí una persona que dijo que había sentido ese llamamiento. Era el hijo mayor de una viuda con una marimbita de muchachitos. Y dijo que sintió el llamamiento de ir a predicar a no sé dónde. Se le esfumó a la mamá. Era el sostén de la familia. Y dejó a la mamá cargando todos los muchachitos en la espalda. Llamamientos extraños. El Señor equilibra. El Señor hace que, si es cierto que vamos a tener lo sobrenatural y nos vamos a servir de lo sobrenatural y vamos a tener revelaciones como Juan del futuro, la realidad hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla con hidalguía, con entereza, con equilibrio, con sazón. ¿No dice la Escritura, hermano, que nosotros tenemos que proveer primero para los nuestros? Cuidado con esos llamamientos donde los de casa son los primeros que salen mal en el asunto. Cuidado, tenga cuidado. Me dijo una persona un día, pero no ve que los hijos de Zebedeo, no sé quiénes fueron, no, Pedro creo que fue, dejó a su papá ahí en la barca y salió corriendo, ahí que su papá viera cómo salía. Pero hermano, cuando nosotros leemos bien la Biblia, nosotros vemos que el papá de Pedro tenía un buen negocio de pesca. Se quedó bajo ciertas seguridades, no abandonado, no tirado. Es cierto, nosotros tenemos que entender las prioridades de Dios. Primero el reino de Dios, primero lo espiritual, pero dentro de los mismos requisitos que el mismo llamamiento conlleva. Tenemos que ocuparnos de lo natural mientras estemos en la tierra. Ya lo dijo el Señor, el que no provee para los suyos, ¿es qué? Peor que un infiel. Se sobreentiende que son muchachitos que dependen de esas manos, no son ya de bigotes, esos que trabajen. O sea que mientras hay que proteger algo, pueden haber llamamientos y visiones y meter la cabeza hasta arriba en el cielo, pero también ocuparnos de la vida natural como el Evangelio lo ha dejado establecido. Dice Pablo en una de sus cartas, mira bien, ocúpate de tus asuntos, en otra versión dice de tus negocios, para que puedas dar a otros y no depender de otros. O sea, está instando que va a haber cristianos que van a ser usados trabajando en sus negocios y ayudando en la obra. Me gustó mucho allá en Corea, hermano, había un botoncito de oro o chapeadito de oro que regalaban los pastores. Lástima que no me regalaron uno a mí, pero decía algo ahí, decía: ve, oiga bien, ve o envía. Qué bonito, me gustó mucho. O sea que unos van a ir, porque pueden ir, porque el llamado es de ir a predicar, de ir a entregar el mensaje, de ir a recibir las grandes experiencias, y otros va a ser de enviar, es decir, tener medios para cooperar y enviar a los que van a ir. Tú vas a trabajar enviando a otros, tú no puedes ir, envía a otro que vaya. Qué maravilloso. Si todos
tuviéramos el llamamiento de venir a predicar esta noche aquí al púlpito, ¿quién oiría? Y si todos cada vez tendríamos que hacer lo mismo como en aquella iglesia, que toda la iglesia era el coro, ya van a oír al coro, pasaba toda la iglesia al frente y cantaba el coro, así que el coro se oía también el mismo, ¿verdad? No había nadie en las bancas. Unos van a estar haciendo una cosa, otros otra cosa, y el Señor quiere, hermano, que lo sobrenatural no nos haga ignorar las responsabilidades de la vida. Yo esta noche quiero exhortar, porque, hermano, se ha sabido de que sinónimo de cristiano en nuestros países casi es sinónimo de irresponsabilidad. A mí me han hablado empresarios y me han dicho, gracias a Dios que algunos empresarios me han dicho, mándeme otro como ese que me mandó. ¡Qué bueno! Gloria sea al Señor. Pero hay empresarios que me han dicho, mire, los cristianos que me mandó, hermano, irresponsables. Llegan tarde, mienten que la camioneta los dejó, en vez de que se levantaron tarde. Es decir, hay quejas de irresponsabilidad y hay creencia de que como el Señor nos está ocupando en algo, tenemos que desentendernos de lo demás. Yo creo que esta noche, hermano, tenemos necesidad de oír un llamamiento. El cristiano debe ser el mejor trabajador, el más responsable trabajador. Gloria sea su nombre. Yo me recuerdo en una empresa hace algunos años, un hermano muy joven de nuestra iglesia llegó quejándose conmigo y me dijo, fíjese, hermano, que me sacaron del trabajo. Yo no sé qué voy a hacer ahora porque me pensaba casar dentro de 8 días. Mire a la hora que lo quitaron al pobre, creo que un favor le hicieron. ¿Y sabe qué había pasado, hermano, con esa persona? ¿Y qué sería? ¿No faltaría a usted en algo? Le dije al hermano, bueno, hermano, fíjese que he estado en algunas vigilias y no he podido llegar al trabajo, pero me he excusado, hermano. Además, el Señor quiere que yo esté ahí. Dije, bueno, y además, hermano, ¿no habrá otro motivo, hermano? Mire, solo porque yo me paso evangelizando, fíjese que llevo un paquete de tratados al trabajo y él era el que despachaba repuestos mecánicos. Y entonces el jefe lo encontraba siempre, en vez de entregando los repuestos mecánicos, entregando tratados. Y hablándole al cliente, y le decía, no, si yo vengo por mi repuesto quiere que el Señor usted haga, y lo evangelizaba. Y salía, y todo el tiempo evangelizando. Hermanos, ¿cuántos creen que es malo evangelizar? A todos creen que es bueno, ¿verdad? Pero ¿será bueno ocupando las horas del trabajo que nos han contratado? Queríamos también hacernos eco de alguna, no sé si usted leyó la prensa por ahí, y que están diciendo que los hermanos del IM, que fervor tienen los hermanos, ¿verdad? Pero ya se están quejando que dice que toman las camionetas, y los hermanos toman las camionetas y empiezan a predicar, y queremos decirles que eso está muy bonito, hermano, muy bonito, pero debemos tener cierto cuidado. Porque no siempre son los momentos adecuados. No siempre es el momento de entregar el mensaje. A veces el mensaje se hace chocante si no se es oportuno en el trabajo. Tenemos que aprender muchas cosas en la vida cristiana. Ahora déjeme decirle que Juan vio todo lo que tenía que ver del futuro. Platicó con ángeles, platicó con los ancianos que estaban adorando en el cielo, oyó tantas cosas, se empapó de las verdades del futuro, pero sin embargo él descendió otra vez de sus éxtasis, salió de sus éxtasis a vivir la vida, hermano, a entregarse a la vida real, a la vida de equilibrio en el Señor. Y el mensaje cuando se vive en esa forma, ocúpense ahí. Cuando se vive en esa forma, es un mensaje mucho más impactante. Por eso quisiera, no se preocupe, hermanos, ahí, deje que los hermanos se ocupen del problema ahí. Fíjense, hermano, que el Señor veía a los fariseos que estaban enseñando
y los oía. ¿Qué enseñarían? Y yo que creía, hermano, que los fariseos enseñaban siempre cosas falsas y cosas raras. Pero fíjese que cuando leí esa porción del Evangelio, dice que el Señor pasó por ahí y les dijo a los discípulos: ¿oyeron? Los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y me llama la atención lo que les dijo: hagan lo que ellos dicen. ¿Nota usted? O sea que estaban hablando correcto, estaban enseñando palabra de Dios, tenían palabra de verdad. Pero luego les dice el Señor: pero no hagan como ellos hacen. Había un divorcio entre lo que enseñaban y lo que vivían. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que saber, hermano, que la vida cristiana es un mensaje continuo. Habla más lo que vivimos que lo que predicamos. Y es necesario que nosotros sepamos que aunque haya experiencias, las más grandes del cielo en nosotros, en nuestra vida, tienen que reflejarse en lo práctico de todos los días. Usted quiere ver esto, hermano, por favor, mire para acá. Ya va a resolver el Señor ese problema. Ahora, note usted una cosa, hay un detalle muy importante. Nosotros somos llamados a entregar el mensaje a un mundo que no siempre va a estar dispuesto a oír la palabra, que nunca va a abrir una Biblia. Inclusive le va a dar usted un tratado de esos que se reparten por miles y lo rompe enfrente de usted y se lo tira en la cara. Esa gente nunca va a leer la Biblia, nunca va a leer la palabra de Dios. Pero hay un mensaje que usted le puede dar, sobre todo si es su vecino, sobre todo si es su compañero de trabajo, compañera de trabajo, jefe o subalterno, qué sé yo. La vida, eso sí lo van a leer. Ya lo dijo Pablo: nosotros somos carta al mundo, escrita en nuestros corazones, que van a leer ellos. Cartas de recomendación de Dios, y ellos lo van a leer. Miles de personas, sus vecinos, no van a leer la Biblia, lo van a leer a usted primero. Y para eso necesitamos equilibrio, no tanta teología, ni tanta revelación, ni tanta experiencia sobrenatural. Ellos se van a reír de las experiencias sobrenaturales. Si usted le cuenta que vio un ángel, se van a reír de usted y del ángel. Si usted le cuenta que tuvo una visión o un sueño, le van a decir que está usted indigesto. Pero van a leer su vida. Van a decir lo que dijeron, lo que dijo aquel muchachito chileno. Yo lo leí en un libro. Un muchachito chileno de Santiago de Chile. Dice que le preguntaron a ese muchachito, empezaron a describir, mejor dicho, a Cristo, el carácter de Cristo. Y entonces ese muchachito levantó la mano y dijo que él conocía a Cristo. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo viste? Allá en la esquina de mi casa. Y todos se asustaron y le preguntaron a los padres que quién era el que vivía en la esquina de la casa. Un hombre que había enviado Dios a dar el evangelio a Chile. Y ese niño se fijó que se parecía a lo que estaban diciendo. Ese vecino, uno a veces cree que los niños no se fijan, hermano. ¿No sabe usted la historia de aquel niño que dijo: ¿cómo se llama tu papá? El diablo. ¿Y tu mamá? La diabla. ¿Y sabe qué había pasado? Que todos los días papá y mamá se decían eso, hasta que al niño se le quedó quiénes eran sus papás. Era más importante que las grandes revelaciones de Juan, que hasta ahora se están desentrañando en los finales de los tiempos, visiones que la teología no ha podido desenredar, pero que el Espíritu está declarando ahora, más importante que las visiones
era la vida de un Juan equilibrado, viviendo, soportando en la isla de Patmos los martirios, viviendo para el Señor, predicando el evangelio, siendo pastor en iglesias, porque así murió Juan, siendo pastor en la iglesia de Éfeso. Bien equilibrado. Y cuando él hablaba, dice que ya no podían ni sostenerse los discípulos de Juan, Policarpo y Papías, dos discípulos de Juan. Escriben en unas notas, después encontraron esos escritos, que Juan dice que ya no se podía ni parar de tan anciano. Lo tenían que sostener entre dos para predicar, ya casi no podía hablar. Y cuando le decían, dinos algo de lo que Cristo hablaba, ya casi no podía hablar el anciano de más de 100 años. Y dice que decía, amaos los unos a los otros. Y volvían a llevar al viejito otra vez la siguiente noche, y el mensaje era, amaos los unos a los otros. Y dice que cada vez que decía eso, caía la unción del Espíritu sobre toda la iglesia. No le había quedado teología en la cabeza, pero todavía podía decir lo más grande que dijo Cristo es, amaos los unos a los otros. Yo creo que es más grande eso que saber el significado de los 7 truenos. Yo creo que es más grande entender una vida de amor y de equilibrio y de sazón y de responsabilidad y de visiones al mismo tiempo, que saber de qué color va a ser el pelo del anticristo. Para mí es más importante saber esos misterios del amor de Dios y no saber detalles teológicos de los 7 jinetes del Apocalipsis. Todo tiene su lugar. El conocimiento es necesario, pero es más importante el equilibrio. Cristianos equilibrados hay muy pocos. Usted va a encontrar en la vida cristiana, en la enseñanza, en el desenvolver de las iglesias, usted va a encontrar cristianos que todo lo saben y nada viven. Y usted va a encontrar cristianos viviendo la vida del Señor en el amor y en el Espíritu, y aunque no saben mucho de teología. Usted va a encontrar cristianos cabezudos y cristianos corazonudos. Y acuérdese que el que más rápido conoció al Señor fue Juan, el que tenía más corazón. Gloria sea al Señor. A veces es más fácil sondear por los sentimientos que por el intelecto. Pero lo que es más precioso, el Espíritu que está en nosotros, si somos espirituales, sondea hasta lo profundo de Dios. Fíjese bien. Y ese es el Espíritu que nos va a guiar. Ese es el Espíritu que nos va a decir cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, hasta dónde llegar. Vienen tiempos, hermano, en que las revelaciones van a ser tan tremendas, tan extraordinarias, que va a ser más difícil que en cualquier otra época equilibrarse. Y va a haber gente que va a perder la noción del tiempo, y va a haber gente que va a querer estar solo encerrada, viendo las grandes revelaciones y platicando con el cielo, y se le va a olvidar la tierra. Va a tener el Señor que intervenir para que haya equilibrio en medio de su pueblo. Y el Señor quiere, hermano, que nosotros seamos cristianos como nuestro Salvador. Usted lo ve tan equilibrado, tan equilibrado. Él estaba acompañando a los necesitados, iba a comer con los pecadores para ganarlos. Él se sonreía, él hablaba, él decía, no perdía la ocasión, equilibrado. No estaba todo el tiempo, ni todo el tiempo orando, ni todo el tiempo llorando, ni todo el tiempo con las manos para arriba, sino que subía y a veces toda la noche pasaba hablando con el cielo, con el Padre, y intercediendo y gimiendo. Y luego lo veía usted enseñando otro día, y lo veía usted ministrando en otras horas. Equilibrio perfecto. Y lo veía salir con su traje corriente como cualquier otro por las calles, que no lo reconocían quién era. Eso quiere decir que el Señor nos dio el mayor ejemplo de equilibrio. Y yo quiero terminar diciéndole que el equilibrio pasa por el respeto
de las culturas. Yo voy a hablar de eso un minuto nada más. Las culturas en el mundo hacen las costumbres. Y entonces nosotros los cristianos somos muy dados a que lo primero que vamos a hacer, como que fuera lo primero que nos manda el Señor, y no es lo primero, es ir a romper las costumbres. ¿Por qué hace usted eso? ¡Qué bárbaro! Tal vez un tierno que acaba de aceptar al Señor, que el Espíritu todavía no lo ha manejado. Pero note usted que el Señor Jesucristo, que es el equilibrio perfecto, respetó y se mantuvo en la cultura de su tiempo. Se vistió como se vestían en su tiempo, comía lo que comían en su tiempo, caminaba como caminaban los de su tiempo, de tal manera, hermano, que al darnos esa elección de equilibrio, Él nos está diciendo que nosotros tenemos que esperar que las costumbres, las culturas sean influenciadas por el Espíritu Santo, no por nuestros gustos, porque lo que nosotros querríamos imponer en una cultura no lo podríamos imponer en otra cultura. Entonces el Evangelio tiene que ir a cada cultura y a cada región en el equilibrio que el Señor está esperando que tengamos. Esa es razón de madurez del creyente. Y en esta noche yo apelo, hermano, a que usted sea ya maduro o madure y empecemos a vivir una vida de equilibrio. Tiene revelaciones, todo tiene su lugar. Tiene visiones, todo tiene su lugar. Ha ido usted al cuarto cielo, si hubiera cuarto cielo, todo tiene su lugar. Tiene éxtasis, tiene su lugar. Pero también tiene su lugar la responsabilidad en medio de la comunidad. Y el Señor quiere en esta noche que seamos como Juan. Y dice el proverbista, el que solo ve las estrellas, óigalo bien, no siembra. El que solo ve para arriba el cielo, no siembra. Pero también dice que el que solo ve la siembra, no ve las estrellas. Tenemos por momentos que ver las estrellas, soñar con las estrellas, elevarnos espiritualmente, adorar y alabar a Dios en donde sea, y luego bajar a sembrar y cosechar. Cristianos que saben de la vida práctica y cristianos que saben de la vida espiritual. Gloria al Señor. Que no exageran, no se extreman en las cosas que están mirando. No les altera el elogio, no les altera la injuria. Han sabido colocarse en la altura que el Señor quiere que nos coloquemos. Yo le voy a rogar a usted que cierre sus ojos por un instante y vamos a reflexionar por unos minutos. Vamos a reflexionar. Si el Señor te quiere dar revelaciones que deben suceder presto, si ángeles inclusive te visitaran, si como Juan tienes que llevar el mensaje y comunicarlo a las iglesias, equilíbrate, madúrate, de tal manera que tu vida sea el mejor mensaje. Que digan, ahí va un cristiano, un hombre responsable y visionario al mismo tiempo. Que no te digan, ahí va el visionario que ni viste, ni ríe, ni es responsable. Que no digan, ahí va el hombre adusto o el hombre de carcajada abierta, pero que nada tiene del Espíritu. Que sepas ir al huerto de Dios, a meterte en el cielo. Que sepas ir a tu alcoba a platicar en lo íntimo con tu Padre Celestial. Que sepas ayunar calladamente, lavándote la cara para salir como que nada has hecho.
pero que al mismo tiempo lleves el pan bendecido de Dios a los tuyos con amor y cariño. Oh, equilibrio bendito, equilibrio maravilloso. El Señor te quiere así, hermano, como Cristo, lleno de amor, ayudando al necesitado, y exaltado en espíritu, tocado por el Espíritu, regocijado en el Espíritu, con palabras fuertes para el fariseo, con llamamientos para el pecador, con aliento para el discípulo que le seguía. Esta es la noche del equilibrio. Hermano y hermana, háblale al Señor esta noche y dile: Señor, yo quiero ser una persona normal, que el Apocalipsis me sea resuelto, me sea revelado, y mi Patmos, mi isla de la realidad, sea enfrentada con realeza, con altura. Vamos a orar. Levanta tu mano derecha al Señor. El Señor te llama a predicar sin palabras. ¿Cómo? A hacerlo con palabras. Todo a su tiempo. No lo uno sin lo otro, sino combinándolo, equilibrándolo. Padre que estás en el cielo, danos en esta noche el parámetro necesario para servirte. Lleva esta palabra de aliento a los que sufren persecución, que están en Patmos. Dales visiones que los alienten. Dales mensaje celestial que les haga olvidar la dureza del momento. Pero Señor, también al que tiene tanta visitación tuya, muéstrales la realidad de la vida que tienen que enfrentar, para que en todo tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Y dígale: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.